Buenas noches, mi nombre es Yulima Inés Albana Agón. Esta actividad corresponde a la actividad de apropiación del conocimiento de la semana 3 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el curso Estrategias y Medios para el Aprendizaje y la Tecnología. El instructor es el señor Cristian David Barrios. La competencia será interpretar y practicar los fundamentos contables de acuerdo a las normas colombianas. El resultado, el estudiante reconoce el concepto de la cuenta activo de acuerdo con su movimiento y naturaleza. La evaluación es realizar 2 ejercicios donde aplique el movimiento de las cuentas de activo. Iniciamos con cuentas reales o de balance. El concepto son aquellas que representan los valores correspondientes a bienes, obligaciones y aportes de los dueños de la empresa, respectivamente es activo, pasivo y patrimonio. En cuanto al activo, agrupa el concepto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles, como son propiedades y obligaciones con terceros que tiene la empresa, e intangible, que es prestigio y reconocimiento. El goodwill o el saber hacer es el know-how, que son de propiedad del ente económico. Por lo general son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. El movimiento de la cuenta activo. Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el debe y disminuyen y se cancelan por el haber. Generalmente su saldo es débito. En este gráfico observamos por el lado izquierdo inicia y se aumenta el saldo de las cuentas de activo. Por el lado derecho disminuyen y se cancela el saldo de la cuenta de activo. En este ejemplo vamos a ver básicamente lo expuesto anteriormente. La compra de un computador por 3 millones de pesos constituye el primer registro. Como vemos acá en la cuenta T, registramos 3 millones de pesos en el debe porque constituye el primer registro y recién se compró el computador. Se compra otro computador por la suma de 2 millones y aumenta la cuenta para un total débito de 5 millones. La entidad desea vender el primer computador. Por tanto, se registra en el haber los 3 millones de pesos, pues este movimiento disminuye el activo, es un movimiento crédito. El saldo es la diferencia de los dos lados, 2 millones de pesos. El saldo es débito porque son mayores los débitos que los créditos. Otras cuentas correspondientes a activos son caja, bancos, clientes, inversiones, terrenos, entre otros. Con este contenido, esperamos que el estudiante haya entendido la naturaleza y movimiento de la cuenta de activos, así como su definición y el concepto. Como dijimos, la evaluación será realizar 2 ejercicios donde, con base en este ejemplo, nos enseñe la naturaleza y movimiento de la cuenta. Nos basamos en el libro Contabilidad Plus de Gudiño y Coral, también en el decreto 1650-93. Muchas gracias.